que recuerda este momento de sus vidas tan importante. Pero ahora quisiera que me presten atención a una palabra del Señor que está en Hechos capítulo 8, verso 29. Hechos capítulo 8, verso 29. Dice de la siguiente manera: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Amén. Qué corta. Una sentencia del Espíritu de Dios. Una palabra directa hacia una persona de parte de Dios. Una palabra que cambiaría completamente ese día en un día diferente para ese Felipe y para lo que iba a acontecer en las horas subsiguientes. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Algunos piensan que Felipe no tenía nada que hacer. Entonces, que Dios le dio una palabra a alguien que estaba desocupado. ¿Cuántos saben que eso no es verdad? Cada vez que Dios comunicó algo, cada vez que Dios quiso hacer algo a través de una persona, siempre le encontró ocupada. Siempre le encontró haciendo algo. Nunca lo encontró tirado en la cama panza para arriba, como decimos en criollo, a ver si pasa algo hoy. No. Felipe estaba ocupado y estaba bien ocupado. Y si querés acompañarme en el mismo capítulo, verso 4, mirá lo que le estaba pasando a Felipe en ese momento. Dice: pero los que fueron esparcidos, porque hubo una revuelta en Jerusalén y todos los que creían en Dios eran corridos de la ciudad capital. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Qué estaba haciendo Felipe? A ver si están acá, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Felipe? Me tienen que ayudar a predicar, si no, ¿cómo vamos a terminar esto? Predicando a Cristo, ¿no es cierto? Verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea que Felipe no solamente, a pesar de que lo habían corrido de Jerusalén, a pesar de que muchos creyentes habían tenido que salir a la fuerza de Jerusalén, él llegó a una ciudad y en cuanto llegó, ¿qué hizo? Empezó a hablar de Jesús. Y no solamente empezó a hablar de Jesús, sino que cuando empezó a hablar de Jesús, empezó a tener señales extraordinarias. Dice el verso 7, porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Usted puede seguir leyendo y va a ver todo lo que estaba haciendo Felipe. Felipe estaba bien ocupado. ¿Cuántos están ocupados de los que están acá en la vida? Los demás no hacen nada. Los demás no se ocupan de nada. No estoy diciendo cuántos están predicando a Cristo como Felipe, sino cuántos están bien ocupados en la vida. Tienen casi todas las horas del día cubiertas con algo. Seguro que a todos nos pasa, ¿no? Si yo no estuviera aquí, tendría que estar el pastor Roberto predicando, porque yo tendría algo para hacer. Seguramente vos estás pensando: tengo mañana que hacer un montón de cosas. Mañana me vence el gas y no tengo con qué pagarlo. Pasado me vence la patente del auto y no sé qué voy a hacer. Y a lo mejor estás ocupado y preocupado en muchas cosas. Felipe estaba haciendo algo que había sido impartido en su vida, que era hablar de Cristo. Y chicos y hermanos que ustedes se han bautizado hoy, ustedes se tienen que parecer a Felipe. Hablar de Cristo. Lo echaron de la ciudad, pero él, a donde llegó, hablaba de Jesucristo. Lo corrieron, pero él seguía hablando de Jesucristo. Llegó a una ciudad que no era su ciudad, y en ese lugar se metió y empezó a hablar de Cristo.
y dice que Dios lo acompañó con señales y hubo muchas manifestaciones espirituales. Así que Felipe estaba bien ocupado, pero, siempre hay un pero, ¿vieron? Para Felipe había encontrado el rumbo, Felipe había encontrado el camino, Felipe había hallado el ministerio, Felipe estaba haciendo la voluntad del Señor, Felipe estaba en su salsa, como decimos nosotros. Estaba en el mejor momento de su vida, en el mejor momento de su ministerio, estaba haciendo lo que realmente le gustaba, lo que quería, la pasión que tenía. ¿Cuántos en la vida hacen la pasión de su vida? ¿Cuántos están haciendo lo que les apasiona en la vida? Y pastor, yo estudié para contador, pero la verdad es que estoy siendo inspector de colectivos. Y no está en aquello que le gustaba hacer, ¿vio? Y no, yo soy ingeniero pero manejo un taxi. Y no está en el lugar donde a usted le hubiese gustado estar, ¿no es cierto? Quizá le ha pasado eso en la vida. A Felipe no le pasaba eso. Felipe estaba en su salsa. Felipe estaba haciendo lo que realmente sentía de parte de Dios. Pero, de repente, Dios interrumpe todo lo que estaba haciendo. Dice que la gente se agolpaba, la gente se entregaba a Dios, la gente creía en Jesucristo, había milagros, gente era sanada, gente era libertada de sus opresiones. Tantas cosas estaban pasando por mano de Felipe a través del poder de Dios. Sin embargo, en el verso 26 dice que un ángel, acá se está poniendo muy profundo esto. Ahora sí que no me van a levantar tanto en la mano. ¿Cuántos de ustedes fueron visitados por un ángel? Amén, me dicen. Un ángel del Señor habló a Felipe, dice, verso 26. ¿Estás ahí, no? ¿Sí? Habló a Felipe, diciendo: levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. ¡Qué increíble! ¿Te parece a vos y me parece a mí? Que una persona que estaba tan ocupada, de repente Dios le diga: salí de ese mover poderoso y andate al desierto. ¿Qué despropósito podríamos pensar? ¿Es que Dios no tenía otra persona para mandar al desierto y dejarlo a Felipe haciendo eso que él amaba, estaba apasionado? La pregunta es: ¿por cuántas causas Felipe dejó ese gran mover de Dios y se fue al camino del desierto sin saber a qué iba? ¿Por cuántas razones vos podés cambiar una decisión de tu vida? ¿Por cuántas decisiones que tengas que tomar vos no podés hacer un cambio total en tu vida? Porque para Felipe fue un cambio total. Pero lo importante de esta historia, que cuando él se dio cuenta que era una voz que venía del cielo, no tuvo dudas, y dice la palabra que él se levantó y fue. Se levantó y fue. Dice allí que en ese momento, cuando él obedeció, empezó a suceder todo. Hay cosas que no van a suceder en tu vida a menos que primero decidas obedecer a Dios. Hay cosas que Felipe no iba a saber que iban a suceder si él no obedecía a Dios. Si él se creía que era el superhombre, el super ungido, el superpoderoso, y se mantenía sanando enfermos, liberando endemoniados, predicando el evangelio en donde estaba, nada de eso estaba mal, todo eso estaba bien, pero recibió una voz de Dios que le dijo: vete al desierto, al camino de desierto. Es la zona de hoy de Gaza que está en combate, ¿no es cierto? Hacia donde lo mandaba ese ángel. Yo no sé cuántos de ustedes están preparados para hacer un cambio si Dios hoy te pide un cambio. Yo no sé cuántos de ustedes están preparados para decirle a Dios sí, como esos hermanos que estuvieron allí le dijeron sí al Señor.
Yo no sé cuántos de ustedes son capaces de ajustar sus vidas de lo que están viviendo y de lo que están pasando para hacerle caso a Dios en esta mañana. Pero quiero decirte que si vos desoís la voz de Dios, que si vos no le haces caso a Dios, hay cosas que nunca vas a recibir en la vida. Hay cosas que nunca van a suceder en tu vida, porque hay cosas que solo suceden cuando somos capaces de oír la dirección de Dios y de obedecer a Dios. Amén. Alguien que me dé un poco de ánimo y me diga amén. Pastor, usted, somos colegas, dígame amén, por favor. Así que, ¿por qué Felipe obedeció? ¿Por qué Felipe dejó el gran mover de Dios y se fue al desierto? Y la primera cosa que yo encuentro que para Felipe era más importante seguir la dirección del Espíritu de Dios que seguir en su propio ministerio y en lo que estaba haciendo. Porque todo lo que estaba haciendo era de Dios. Y Dios le cambió el día y le dijo en un día: salí de acá y andate allá. Y para Felipe era más importante oír la voz de Dios que seguir haciendo todo lo que estaba haciendo hasta ese momento. Aunque lo que estuviera haciendo no era nada malo, aunque lo que estuviera haciendo era algo tremendo, pero cuando escuchó la voz de Dios, cambió su rumbo y se dirigió, se levantó y se fue al lugar que el Señor le mostró. Hoy quizá el Señor te quiera remover del lugar en donde te encontrás, del momento en el que vivís. Hoy quizá el Señor quiera modificar algo de tu vida. Hoy el Señor quiere hablarte quizá personalmente, en medio de tanta gente acá, a vos que viniste hoy, acompañando a alguien, viendo un bautismo, sabiendo de qué se trata. Quizá Dios tiene algo para ajustar en tu vida. Quizá Dios quiere hablarte en esta mañana y decirte: levántate y toma esta decisión. Amén. ¿Sabes que yo creo que el Señor está en este lugar? Porque quiere ajustar muchas cosas en nuestra vida, ¿sí? Felipe no pensó: la verdad que no me conviene, Dios. Vos decís que vaya para allá, pero acá hay un mover poderoso. Y me estás usando a mí, Señor. Yo soy el ungido que tiene palabra, que tiene revelación, que tiene poder, que pongo la mano sobre los enfermos y se sanan, que reprendo a los endemoniados y son libres. Mirá lo que estoy haciendo, Dios. Yo soy una pieza clave en esta jugada que estás haciendo acá en Samaria. Vos me necesitas acá. Vos querés que yo esté acá. Vos querés que yo haga esto. Vos querés que yo haga aquello. Vos me dijiste que viniera acá. Vos me corriste de Jerusalén y me pusiste en este lugar. Así que yo tengo mucho para hacer. Yo no sé si lo que vos estás diciendo es tan bueno como lo bueno que está pasando aquí en este lugar donde estoy metido. Felipe no dijo nada de eso. Felipe, cuando oyó la nueva dirección de Dios, se levantó y se fue. Che, pero acá hay uno que necesita un milagro. Se levantó y se fue. Che, pero acá tengo uno oprimido por el diablo. Se levantó y se fue. Pero mirá, me queda un paralítico para... Se levantó y se fue. Porque para él era más importante recibir la dirección de Dios, del Espíritu del Señor, que su propia voz acerca de lo que estaba haciendo. Amén. Y Dios quiere hablarte para que puedas oír su voz y no la tuya, su dirección y no la tuya, sus decisiones y no la tuya. Felipe supo moverse en el momento en que Dios se lo pidió. Y quizás hoy sea el día. Felipe no dudó. Mira que tengo algunas cositas para terminar. No. Mira que me llamaron de aquella casa. No. Cuando Dios habló, para él fue una sentencia. Me tengo que mover al lugar donde Dios me llama. Y empezó a suceder algo que no estaba planeado para este funcionario africano de Etiopía. Y empezaron a suceder cosas que ese funcionario que se iba de la gran ciudad a su tierra,
que tenía mucha riqueza porque era un funcionario, era como un ministro de Economía de Etiopía, estaba a cargo de los tesoros del país, se volvía a su tierra para seguir en sus funciones y jamás supo que la necesidad que él tenía en su interior, por la cual había ido a la gran ciudad de Jerusalén a adorar, la gran necesidad de su corazón iba a ser tocada ese mismo día. Él ya estaba en su carruaje, él seguramente tenía su guardia personal, él se dirigía a su tierra y de repente Dios estaba preparando algo que jamás él había pensado. Y yo quiero decirte que vos estás muy cómodo quizás con la vida que estás teniendo, con las luchas que estás teniendo, con las crisis que estás viviendo, y no te das cuenta que quizás Dios hoy ha preparado un momento, una hora, un día para que tú cambies, para que tus necesidades sean cubiertas, para que lo que viene de Dios venga sobre tu vida, alcance tu vida, toque tu vida y aún restaure tu vida de muchas cosas. Amén. Dios es así. Ni siquiera Felipe sabía para qué iba, a dónde iba. Él se levantó y se fue. Solamente él recibió la orden: andate de acá allá. Y él se levantó y se fue. Y el verso 28 y 29 dice que este hombre volvía. Dice el 27, entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en un carro y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ahí empezó a aparecer el programa de Dios. Ahí empezó a aparecer lo que nadie tenía en su mente. Ahí estaba apareciendo lo que Dios deseaba hacer ese día, no lo que tú deseas hacer en este día, ni lo que tú deseas hacer en este día, ni lo que yo deseo hacer en este día, sino lo que Dios quería hacer en ese día. Y hoy es un día donde Dios quiere hacer cosas poderosas sobre tu vida, como lo hizo ayer, como lo hizo con un africano, como lo hizo con un funcionario, como lo hizo con un etíope, también lo quiere hacer con tu vida, querido matancero, querida matancera de mi vida. La matanza. El primer pastor de esta iglesia tenía un lema: la matanza para Cristo. Él soñaba con ese día, él soñaba con esa hora donde el evangelio fuera esparcido por toda la matanza. ¿Y sabes qué? Dios había escogido un día para que un funcionario etíope, africano, volviera a su tierra con una fe diferente, con un mensaje diferente, con una convicción diferente, y allí donde llegara, no empezar a repartir plata, sino empezar a repartir el evangelio que había recibido. Amén. Tú tienes un tesoro mucho más grande que lo que cobras de tu jubilación, que no es un tesoro, convengamos. Tú tienes un tesoro más grande que no es el que cobras todos los meses. Tienes un tesoro más grande que no es lo que produce tu negocio. Hay un tesoro mucho más grande que es el que Dios tiene puesto allí en el centro de tu vida y de tu corazón. Y entonces el Espíritu, verso 29, dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Saben lo que pasó con ustedes, chicos, que se bautizaron? Hermanas que se bautizaron. Alguien alguna vez se acercó y se juntó a su carro, al carro de su vida. Alguien enviado por Dios les empezó a hablar, se acercó al carro de sus vidas y le dijo: tengo algo para decirte de parte de Dios. Tenés que saber algo de parte de Dios. No fue porque vino algo y les apareció algo, fue porque Dios estableció un escenario para que ustedes recibieran en el carro de su vida el mensaje de Dios para sus vidas.
Y yo quiero decirte que Dios es especialista en armar escenarios, en desarrollar escenarios para lo que Él quiere hacer. Ese hombre estaba en un escenario, en su carro, leyendo la Biblia, leyendo al profeta Isaías, y Dios tenía un evangelista por allá, un Carlos Anacondia por allá que predicaba, sanaba y liberaba, y Dios le dice: lo quiero acá, quiero hacer algo acá, pero allá está bien, pero lo quiero acá, pero allá está haciendo un montón pero lo quiero acá, pero allá está pasando, pero lo quiero acá. La pregunta es: ¿a dónde estás? Porque quizás Dios te quiere no acá, sino acá. ¿Sos capaz de oír la voz de Dios? ¿De escuchar el sentir de Dios para tu vida? Él está preparando un escenario. ¿Y querés que te cuente cómo fue ese escenario? Te lo cuento. Dice que Felipe se acercó, como le dijo el Espíritu, a ese carro. Y justo, mirá qué coincidencia, el funcionario estaba leyendo la Biblia y estaba leyendo Isaías y estaba leyendo probablemente Isaías 53, donde dice, porque lo relata, él fue llevado al matadero y no abrió su boca. No entendía una pepa el africano. Él fue llevado y como un inocente fue como cordero al matadero. No entendía una. Pero ahí estaba Felipe. Felipe estaba, como dicen los chicos hoy, manija con el Señor. ¿Sabés lo que es esto, no? Estás manija, ¿no es cierto? Estás manija con el Señor. Y Felipe estaba incendiado del poder de Dios. Felipe estaba con toda la pasión del poder de Dios. Y allí cuando se detiene junto al carro, ¿sabés qué pasa? Se acerca a Felipe y le pregunta le hace una pregunta estratégica. ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Y qué estaba leyendo? Al profeta Isaías. El escenario. Y entonces dice que este funcionario le dijo, que este Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Porque podés leer mucho pero no entender nada. Vos podés estar aquí, ver los bautismos y verlos y no entender qué pasó. No sé si te das cuenta que hay veces que vemos muchas cosas pero no entendemos por qué pasan esas cosas. Y estás aquí sin entender por qué esta gente se mete abajo del agua. Vos ves que se la empujan abajo del agua y se la levantan debajo del agua y decís: ¿qué es esto? Y no entendés. El funcionario etíope no entendía. Cuando Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? ¿Y sabés que le dice en el verso 31? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Mira qué grande. El africano dice: paren el carro, detengan el carro, hay alguien que me va a explicar algo que yo no entiendo. Paren el carro, aquí hay alguien que sabe lo que yo no sé. Paren el carro porque aquí hay alguien que ha leído muchas veces este texto y sabe de qué se trata. E hizo parar el carro por primera vez. Y Felipe se subió al carro. Dijo: esta es la mía. Si Dios me ayudó a ver milagros, si Dios me ayudó a liberar endemoniados, si Dios me ayudó a predicar el Evangelio, ¿cómo no lo va a hacer con un africano? Alguien que no conoce nada de Dios, que tiene sus dioses, que hace sus ritos, que hace sus danzas. ¿Cómo Dios no me va a ayudar para explicarle a este hombre de qué se trata esta historia? Entonces Felipe, verso 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde el lugar donde estaba el funcionario, le anunció el Evangelio
de Jesús. Tremendo. Prácticamente te estoy leyendo la Biblia. Me dice, ¿va a predicar, pastor? Sí, en eso estoy. Y le empezó a explicar lo que estaba leyendo. Y yo te quiero explicar por un momento lo que hoy viste. Hoy viste allí el testimonio de vidas que un día recibieron el amor de Jesús. Que un día el amor de Jesús los abrazó. Porque el amor de Jesús es de tal manera que nos amó, que dio a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo que estaba leyendo el africano era justamente lo que Jesús hizo. Nos amó de tal manera que dio su vida en esa cruz por todos nosotros, para que crea, el que crea en Jesús y en lo que Él hizo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo que vos tenés que saber, que estos chicos y estos hermanos y estas hermanas, hoy desde las aguas del bautismo, dieron el testimonio de que tienen la vida eterna de Dios, de que tienen la promesa de Dios, de que tienen la salvación de Dios, de que tienen el perdón de los pecados de Dios, de que tienen la restauración de Dios y de que Dios va a estar todos los días hasta el fin del mundo con ellos. Amén. De eso se trata el mensaje que anunciamos y que predicamos. De eso se trata el mensaje que Felipe le dio a este funcionario africano. Y de esto se trata el mensaje que nosotros te estamos dando en esta mañana. Vos necesitas salvación, vos necesitas salvación, vos necesitas salvación, vos necesitas perdón de pecados, vos necesitas restauración en tu vida, vos necesitas que Dios intervenga en tu matrimonio, vos necesitas que Dios intervenga en tu trabajo, vos necesitas que Dios intervenga en los deseos malos que tenés allá adentro y que nadie conoce. Vos necesitas a Dios, y el que fue enviado se llama Jesús, para perdón de todos los errores y de todos los pecados de nuestra vida, y para que todo aquel que invocar el nombre del Señor sea salvo. Amén. Gloria sea al Señor. Pero ¿sabés qué pasó? Estaban andando con el carruaje y Felipe le iba explicando, y iba el carruaje andando, y de repente el funcionario dijo: paren todo. Y el carruaje se detuvo por segunda vez. La primera vez es cuando le dijo a Felipe: subí y explícame. Pero la segunda vez fue cuando vio agua cerca y le dijo a Felipe: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Ahora ya había entendido lo que venía leyendo, pero ahora había un paso más de su fe. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe respondió enseguida en el verso 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió el socio que estaba en el carruaje: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees bien puedes ser bautizado. Y él respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esa es la declaración, esa es la confesión de fe. Eso es lo que le preguntamos a esa gente que estuvo allí. Eso es lo que vos tenés que tomar una decisión en tu vida. Esa es la fe que tenés que abrazar, que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino para salvación de tu vida. Amén. Y entonces, verso 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y la única diferencia que había, que esa sería una laguna, un río, que en cuanto empezaron a entrar al agua, estaba más fría que lo normal. Acá estaba tibia. La diferencia que había, que se metieron ahí y abajo pisaban todo blando, y acá pisamos mosaico. Y que se empezaron a llenar de barro por todos lados, algas que corrían por acá,
le subían a la cara algunos pececitos que andaban por ahí. Y acá, a lo sumo, ingerimos un poquito de cloro del agua, pero nada más. Pero no estaba el misterio en el agua. El misterio estaba en el corazón. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces Felipe dijo, para el carro, bajemos y te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese hombre se volvió a su tierra. Dice el verso 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Venite el domingo que viene y te explico qué significa todo esto. No tengo tiempo para predicarte de esto. Pero Felipe estaba ahí, estaba bautizándolo, como hicimos nosotros, lo levantó y ¡pum!, desapareció. El Espíritu arrebató a Felipe, porque Dios puede hacer eso y mucho más, ¿sabías? Y no lo vio más a Felipe. Pero dice, y el eunuco, este funcionario, no le vio más y siguió gozoso su camino. Hubo un gozo que nunca antes había experimentado. Se fue con una paz que nunca antes había disfrutado. Se fue con un conocimiento de Dios que nunca antes había tenido. Se fue con una fe que nunca antes había experimentado. Y se fue con una experiencia de bautismo que jamás había pensado que iba a tener. Y todo eso por un escenario que el Espíritu de Dios preparó para su vida. Porque ese funcionario que ni sabemos su nombre, que quizás no te importa quién sea, que quizás no te interese qué habrá hecho en su vida, que no figura en la historia de nada ni de nadie, para Dios era importante, para Dios era valioso. Y yo te quiero decir que conozco poco y nada de tu vida, de algunos un poquito más, un poquito menos. Algunos los veo por primera vez hoy. Quizá viniste por una invitación y no venís nunca más. Pero yo no puedo dejar que te vayas de este lugar sin decirte, Jesús quiere detener tu carro hoy. Jesús quiere mostrarse como el que te ama, el que te anhela, el que está esperando que te acerques a Él. Jesús nos envía a nosotros, su iglesia, a decirte, Jesús dio su vida por vos, por todos tus errores y pecados. Jesús tiene un nuevo día preparado, lleno de paz, de gozo, de alegría, para que emprendas la vida de otra manera. El mismo Jesús en el cual creyó ese funcionario africano es el mismo Jesús que hoy te anunciamos y que queremos que conozcas y te puedas ir de este lugar con toda la paz y el gozo de Dios en tu vida. Amén. El Salmo 68, 31, y con esto termino. Dice, entre otras cosas, Etiopía se apresura a extender sus manos hacia Dios. ¿Podés creerlo? Etiopía, de donde era el funcionario, de los Salmos lo está diciendo. Etiopía se apresura a extender sus manos hacia Dios. Yo no sé si esto era una palabra profética del salmista del Antiguo Testamento, pero si fue así, ese fue el día, esa fue la hora, ese fue el escenario de Dios, eso fue preparado por Dios, porque Etiopía se apresura a extender sus manos hacia Dios. Amén. Carlos se apresura a extender sus manos
hacia Dios. José se apresura a extender sus manos hacia Dios. Roberto se apresura a extender sus manos hacia Dios. Vos y yo tenemos que apresurarnos y tomar una decisión para extender nuestras manos al Señor y decirle: vení Dios, vení Jesús, vení salvame, vení rescatame, vení perdoname, vení a hacer algo nuevo en mi vida, yo te necesito hoy. Y cuando vos tomás esa decisión, hay un libro, dice la palabra, donde se empieza a escribir tu nombre. Es el libro de la vida. Porque el que tiene a Cristo, tiene la vida. Pero el que no tiene a Cristo, no tiene la vida, aunque siga viviendo. Para pensar, para entender. La gran mayoría de nosotros hemos decidido confiar un día, creer un día y vivir una vida para Dios. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿no será que estás aquí no solamente para ver a un bautismo? ¿No será que eso forma parte del escenario de Dios? ¿No será que estás recibiendo este desafío para tu vida de parte de Dios? ¿No será que Dios preparó toda esta reunión para que vos hoy, por la razón que sea, estés acá? Y como ese funcionario etíope, apresures tu corazón para alcanzar la bendición del Señor, la salvación de Dios para tu vida. Quizás lo estás pensando. Si lo estás pensando, yo quisiera que hagas una oración de fe, una oración diciéndole a Jesús: Señor, hoy es el día en que decido creer. Como creyó ese hombre que no entendía, que no sabía, que no conocía, pero se fue a su tierra creyendo. Hoy te vas a volver a tu casa como un incrédulo o como un creyente, como un justo o como un injusto, como uno que ama a Dios o como alguien que rechazó a Dios. Hoy te vas a ir de este lugar, ¿de qué manera? ¿Con una fe o con un ateísmo? Hoy te vas percibiendo que Dios está sobre tu vida, golpeando la puerta de tu corazón, o vas a mantenerte con la puerta cerrada de tu vida y no vas a dejar que Él entre en tu corazón. La decisión no la toma Él, la decisión la tomas vos. El que tiene la puerta de su corazón sos vos, y se abre del lado de adentro. Vos abrís y vos cerrás. Vos le decís a Jesús: vení, o vos le decís a Jesús: no entres. Pero la decisión no es de Él, la decisión es tuya. El amor, la misericordia, el perdón, la salvación, la restauración es lo que Dios te está ofreciendo hoy. Pero la puerta la abrís vos. Jesús no entra a las patadas en la vida de nadie. Jesús entra si le abrís la puerta de tu corazón. ¿Vamos a orar? Cerrá tus ojos si podés. Y si hay alguien que quiere tomar esa decisión, ahí en tu corazón, en la quietud de tu corazón, yo te pido que sigas esta oración y la hagas tuya, como si vos la estuvieras diciendo delante de Dios. ¿Querés la salvación de Dios? ¿Querés el perdón de Dios? ¿Querés un día tomar una decisión de pasar por las aguas del bautismo? La primer parada era para salvación.
La segunda parada era para bautizarse. Quizás hoy Dios detuvo tu carro para traerte a su salvación. Si querés tomar esta decisión, allí donde estás, en la quietud de tu alma, repetí esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te necesito en mi vida. Señor Jesús, yo abro la puerta de mi vida para que tú entres. Señor Jesús, yo necesito que tú me ayudes, que tú perdones mis errores, mis faltas, mis pecados, que tú me limpies el corazón. Señor Jesús, yo te necesito que tú me guíes en la vida. Señor Jesús, ya he vivido mucho tiempo guiándome por mis propias decisiones. Ahora necesito que tú me ayudes a caminar cada día. Ahora yo creo que tú diste tu vida por mí, que pagaste el precio de todos mis errores y pecados y que hoy me ofreces salvación. Ahora yo recibo la salvación de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ya estamos saliendo prácticamente, pero quiero preguntar si hay alguien de todos los que estamos aquí. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí un día hizo esta oración, pero quizá hay alguien que en esta mañana la haya hecho por primera vez, o hace mucho que no la hace y hoy está volviéndose al Señor y tomó una decisión por Jesús. ¿Querés hacerme así con tu mano? Diciendo, yo hice esa oración, pastor, porque quiero orar por vos. ¿Hay alguien que hizo esa oración? Levante su mano ahí. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, querida. Dios lo bendiga, joven. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga allá atrás. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que hizo esa oración? A lo mejor tenés un poquito de vergüenza. Tranquilo, nosotros un día tuvimos que decirlo. Tuvimos que decidirlo y tuvimos que manifestar nuestra fe. Robar es malo, estafar es terrible, matar es desastroso, pero tener fe en Dios es lo mejor que te puede pasar. ¿Hay alguien que ha puesto su confianza en el Señor y ha hecho esta oración? ¿Alguien más? Levanta tu mano, allí donde estás. Dios te bendiga, Dios le bendiga. Qué lindo. Somos una familia que Dios quiere salvar y bendecir. Qué lindo es esto. Nos ponemos de pie todos. Y los que tomaron una decisión, levanten alto su mano que yo voy a hacer una oración. Para que ese espíritu que habló Felipe, para que ese Espíritu Santo que está en medio nuestro, siga obrando y siga tocando sus corazones. Allí donde estás, si levantaste antes tu mano en señal de fe, ahora levantalo una vez más. Vamos, bien alto. No es para vergüenza, es para gloria de Dios. Señor y Dios, tú ves las manos alzadas ahora y en el nombre de Jesús yo pido que tú los bendigas, que el Espíritu Santo de Dios sea derramado sobre cada vida, sobre cada corazón, que a partir de ahora haya un nuevo camino, haya nuevas decisiones, haya una fe renovada en ti, Señor, que en el nombre de Jesús tú hagas las obras de milagros y de poder que tienes preparados para cada uno de ellos, que en el nombre de Jesús haya cambios de vida, cambios de dirección, cambios que hagan bien a sus vidas y a sus familias, que en el nombre de Jesús ahora el poder de Dios sea derramado. Envía tu Santo Espíritu, que ellos sientan la impartición de tu Espíritu Santo sobre sus vidas y que hoy sea ese nuevo día y como ese funcionario volvió gozoso por el camino, lleno de paz en el camino, así podamos volver por nuestro camino en paz y en bendición. Yo te alabo y te bendigo a ti por esto, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén
y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.